7 de la mañana, 22 minutos. El gobierno nacional decretó esta mañana el aumento del salario mínimo para el 2021. Hoy por hoy está en 877.000 pesos y quedará en 908.000. Y el auxilio de transporte está hoy en 102.000 pesos, subirá a 106.000. Esto equivale al 3.5% de aumento, un 2.3% por encima de la inflación proyectada por el Banco de la República para este 2020. Pues veamos qué reacciones hay por parte de los gremios, de los trabajadores. A esta hora establecemos contacto con Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Doctor Bedoya, como siempre, un placer. Buenos días. Juan Diego, un saludo muy especial. Felices Pascuas para usted y la gran audiencia de Caracol Televisión. ¿Cómo recibe usted el decreto del aumento del salario mínimo del gobierno? Pues mire, Juan Diego, como lo habíamos discutido usted y yo en algún momento, pues es una medida que está acorde con las condiciones económicas del país. ¿Quién no quiere que los trabajadores tengan más plata en el bolsillo? Eso hay que dejarlo claro. Pero ya que el ingreso total haya llegado a 1.014.000 pesos, es un avance. ¿Y es un avance por qué? Porque un incremento del 3.5% con una inflación del 1.5, 1.7 y una productividad negativa, pues sin duda alguna es darle ingreso real a los trabajadores. ¿Qué significa eso? Que se les protege del incremento en los precios que se termina comiendo el ingreso que se tiene todos los años. Eso es lo primero. Que no hay que olvidar, Juan Diego, desde la pandemia la tasa de informalidad laboral en Colombia es de 2%, encima del 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 20 millones de ocupados que tiene nuestro país, más de la mitad no ganan ni siquiera el salario mínimo. De tal manera que esta medida también debería contribuir con una discusión que se debe dar el año entrante de un nuevo laboral para el país a reducir la tasa de informalidad laboral. Porque ¿de qué sirve tener un incremento del salario mínimo si más del 50% de los colombianos, población ocupada, ganan menos del mínimo? Y tercero, el palo charas. Claro, es muy fácil decir, es que hay que incrementar el salario mínimo en el 12%, en el 14%, pero ese salario lo tienen que pagar las empresas y el nivel de venta de las empresas, pues para nadie es un engaño, es una realidad. Hoy lo que está ocurriendo en Colombia es que la reactivación, pues desafortunadamente no nos da todavía a lo que estábamos antes que el coronavirus aterrizara en nuestro país. De tal manera que es un incremento, que es responsable acorde con la situación que está viviendo Colombia, que todos quisiéramos que fuera más, pero en esto también hay que tomar decisiones que son consecuentes con lo que está pasando en la economía y sobre todo con lo que se nos viene en el año 2021. Señor Bedoya, para hacer todo este discurso más cercano a los ciudadanos de a pie, ¿cuál es el valor adquisitivo, el poder adquisitivo real que adquieren los colombianos con este incremento salarial? Pues mire, para hacerlo más cercano, es que usted tiene un incremento de 3.5 cuando la inflación es del 1.5. Es decir, hay 2 puntos de diferencia, que es una protección del ingreso real de las personas que ganan el salario mínimo. ¿Qué significa eso? Que cuando los precios suben, los precios de la comida, los precios de los servicios, el costo del transporte, el incremento del salario está por encima de ese incremento en los costos de la vida diaria, o así al menos de tal manera que se protege esa capacidad de compra que tienen los ciudadanos, independientemente que el nivel del ingreso total con el auxilio de transporte llega a 1.014.000 pesos, que seguramente mucha gente dirá, eso es insuficiente, pero es que el problema es que la base del salario mínimo históricamente ha sido muy bajita y uno no puede pretender que en un año se logre escalarlo al nivel que todos quisiéramos. Por eso es una diferencia entre lo que la gente quiere o las centrales obreras piden, que pedir es muy fácil, y otra cosa es lo que desafortunadamente se pueda pagar a la luz de lo que estamos viviendo como consecuencia del coronavirus. 1.014.000 pesos queda con el auxilio de transporte. Es la posición de los gremios, del doctor Jorge Bedoya, de la SAG, a esta hora de la mañana, como siempre. Doctor Bedoya, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en Noticias Caracol. A ustedes, Juan Diego, un abrazo, un saludo especial. Un saludo especial, pero también tenemos otra mirada, naturalmente, de los sindicalistas, de los trabajadores. Fabio Arias es el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores y lo saludamos a esta hora de la mañana. Fabio, ¿qué tal? Buenos días. Fabio, las cuestiones de la tecnología, Fabio, si me está oyendo, tal vez no activó el micrófono. Buenos días, Juan Diego. ¿Me escucha así? Sí, perfecto. Buenos días, Juan Diego, y a todas y a todos los televidentes de Caracol. ¿Cómo reciben ustedes este aumento del salario mínimo? Bueno, como una nueva frustración más para los trabajadores en esta oportunidad de los de salario mínimo, dado de que el aumento evidentemente es miserable, muy irrisorio
y no corresponde a las expectativas, no solamente de los trabajadores, sino del país. Quiero ser muy enfático en esto, Juan Diego, de las expectativas del país. Estamos frente a una situación excepcional de la vida económica y de la vida del empleo en Colombia y en el mundo también. Pero hablemos de lo de Colombia nomás. Y por tal motivo no podemos seguir aplicando las mismas fórmulas desgastadas y fracasadas de épocas anteriores para responder a una situación que requiere, sin lugar a dudas, que la población recupere sus ingresos. Y entre más rápido los recupere, ¿sí?, definitivamente sí puede haber reactivación económica y puede haber reactivación del empleo. Mientras esto no suceda, desafortunadamente no vamos ni a sacar a la población del empleo, y muchas de las microempresas y de las medianas empresas se van a seguir quebrando desafortunadamente. Los grandes empresarios no sienten esto, pero las microempresas y las MIPYMES en general sí se resienten con eso, y obviamente los trabajadores también. Y por eso hemos dicho, se trata de que le den al trabajador 1 millón de salario básico. No es cierto que ahora los trabajadores tengan 1 millón de salario básico, no, son 908.500 pesos no más. Es decir, estamos a 91.500 pesos, más del 10% todavía para completar el 1 millón de pesos de salario básico. No se puede engañar a la gente con estas cifras acomodadas y con esta propaganda que hace el gobierno y que desafortunadamente también hacen los empresarios. El gobierno terminó haciendo el incremento del salario mínimo pensando en los empresarios, en sus socios, por supuesto, pero muy lejos de las aspiraciones y de las necesidades, especialmente de la población que requiere para demandar bienes y servicios, para no ser un solo vitrinero, sino verdaderamente un comprador, un consumidor. Necesita salarios más altos. Lo hizo López Obrador en México. ¿Por qué no se puede hacer en Colombia si somos más o menos ahí sí como se dice, como de los mismos? Estamos ante situaciones evidentemente muy mezquinas de parte del gobierno y de parte de los empresarios. Fabio, como usted lo decía, estamos en una situación extraordinaria en el país. El gobierno argumenta que hubo un decrecimiento de menos el 6.6%, y aún así el incremento del salario mínimo fue casi al del año anterior, fue casi similar al del año anterior, que fue de 3.5% cuando no estábamos en pandemia y no había decrecimiento. ¿Qué opinión le merece? No, el salario del año pasado fue el 6%. Sí, eso para que quede claro. El de este escasamente es el 3,5%. No, pero es lo que decimos nosotros desde las centrales obreras y en particular desde la CUT. Estamos ante una situación excepcional. Las fórmulas anteriores no sirven hoy para resolver los graves problemas que ha tenido la población perdiendo sus ingresos del empleo. Tienen que ser fórmulas distintas, radicalmente distintas. Ese es el problema que hoy tenemos. Ellos siguen en el viejo país con las viejas fórmulas de la ortodoxia neoliberal, y nosotros, por el contrario, sí queremos que este país progrese, especialmente los sectores más vulnerables, la población en general, pero sectores también del empresariado, las MIPYMES, para que verdaderamente aquí haya un círculo virtuoso de producción, distribución y consumo, y a todos en general nos pueda ir bien, y no a unos pocos, que son los banqueros y las grandes corporaciones extranjeras. Yo creo que esa es la distinción que hoy tenemos, y por eso nosotros seguimos insistiendo. Esa fórmula de reducir los salarios única y exclusivamente al tema de la inflación es una fórmula definitivamente fracasada, pero especialmente en el mundo que vivimos, en la situación que vivimos tan excepcional, esa fórmula no funciona. Dice el gobierno que la inflación fue del 1.5% y que este incremento es de 3.5%. ¿Usted cree que realmente aumenta el poder adquisitivo de los colombianos? Juan Diego, pero es que repitamos un poquito el tema, ¿sí? La inflación, ¿por qué la inflación es tan baja? ¿Por qué? Porque no hay consumidores, porque definitivamente los precios bajan cuando no hay quien compre esos bienes y servicios. Entonces estamos ante una especie de situación un poco determinada por la condición de la recesión y el desempleo. Entonces uno no puede mirar única y exclusivamente ese tema, tiene que mirarlo en el otro sentido. Si necesitamos más compradores, más gente que consuma bienes y servicios, la fórmula no puede seguir restringiendo la capacidad adquisitiva de la gente, sino por el contrario, poniéndola en niveles mucho más altos. Y en el término del salario mínimo, nosotros dijimos 1 millón de salario básico.
Eso sí podría servir evidentemente para reactivar la economía y el empleo. Bueno, pues ahí está, es la posición también de los sindicatos, de la CUD en este caso, él es el fiscal de esta organización sindical. Fabio, quien nos acompaña a esta hora de la mañana. Fabio, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. A ustedes muy amables y buen día para todas y todos. Feliz día.